Las lecciones de Maitines para el domingo 18 después de Pentecostés. Las lecciones del primer nocturno son tomadas del libro primero de los Macabeos. Sucedió que después que Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia y el primero que reinó en Grecia, salió del país de Setim y hubo vencido a Darío, rey de los persas y de los medos, ganó muchas batallas y se apoderó en todas partes de las ciudades fuertes y mató a los reyes de la tierra y penetró hasta los últimos términos del mundo y se enriqueció con los despojos de muchas naciones y enmudeció la tierra delante de él. Y juntó un ejército poderoso y de extraordinaria valor y se engrilló e hinchó de soberbia su corazón y se apoderó de las provincias, de las naciones y de sus reyes, los cuales se le hicieron tributarios. Después de esto cayó enfermo y conoció que iba a morirse, y llamó a los nobles de su corte que se habían criado con él desde la tierna edad, y antes de morir dividió entre ellos su reino. Reinó Alejandro 12 años y murió. Enseguida aquellos se hicieron reyes, cada uno de sus respectivas provincias, y así que él murió se coronaron todos, y después de ellos sus hijos, por espacio de muchos años. Y se multiplicaron los males sobre la tierra, y entre ellos salió aquella raíz perversa, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que después de haber estado en rehenes en Roma, empezó a reinar el año 137 del imperio de los griegos. En aquel tiempo se dejaron ver unos inicuos israelitas que persuadieron a otros muchos diciéndoles, vamos y hagamos alianza con las naciones circunvecinas, porque después que nos separemos de ellas, no hemos experimentado sino desastres. Parecióles bien este consejo, y algunos del pueblo se decidieron y fueron a estar con el rey, el cual les dio facultad de vivir según las costumbres de los gentiles. Enseguida construyeron en Jerusalén un gimnasio, según el estilo de las naciones, y abolieron el uso de la circuncisión, y abandonaron el testamento, y se coligaron con las naciones, y se vendieron como esclavos a la maldad. Las lecciones del segundo nocturno son tomadas del libro de los deberes de San Ambrosio, obispo. Quizás algunos se muestren apasionados por la gloria de las armas hasta el punto de creer que el valor guerrero lo es todo, y que yo he evitado referirme a él porque esta virtud falte tal vez entre los nuestros. Ello no obstante, ¿cuál no fue el valor de Jesús, hijo de Navé, quien en una sola batalla hizo prisioneros y rindió a 5 reyes con sus pueblos? Prosiguiendo luego con ardor el combate contra los gabaonitas, y temiendo que la noche le impediese la victoria, exclamó en la grandeza de su fe y de su valor, Sol, no te muevas, y paróse el sol hasta que la victoria fue completa. Gedeón, con 300 hombres, triunfó de un numeroso ejército y de un enemigo formidable. Jonatás, todavía adolescente, distinguióse por sus brillantes hechos de armas. ¿Y qué decir de los macabeos? Pero dejad antes que mencione a sus antepasados, los cuales, habiendo resuelto defender el templo de Dios y sus santas tradiciones, y viéndose atacados traidoramente un sábado por sus enemigos, prefirieron recibir desarmados los golpes que los herían antes que oponer resistencia violando el sábado. Ofreciéronse así todos, gozosos a la muerte, mas considerando los macabeos que de imitar ellos este ejemplo se seguiría la pérdida de toda la nación, viéndose también atacados en día de sábado, supieron vengar la muerte de sus virtuosos hermanos. Bien pronto el rey Antíoco, irritado, encendió contra ellos el fuego de la guerra, por medio de sus generales Lisias, Nicanor y Gorgias, pero sus tropas de orientales y de asirios no le ahorraron la vergüenza de ver 48.000 hombres derribados por 3.000 judíos en el medio de la llanura.
Juzgad de la bravura de un capitán, como Judas Macabeo, por lo que hizo uno de sus soldados, pues habiendo visto Eleazar un elefante más alto que los otros y cubierto de una regia cota de malla, conjeturó que llevaría al rey. Corrió entonces y se precipitó con todas sus fuerzas en medio de la legión, y arrojando el escudo, iba hiriendo y matando con ambas manos, hasta que llegó al elefante. Púsose debajo de él, hundióle su espada en el vientre, y el animal se desplomó sobre Eleazar, que murió aplastado. ¡Qué valor el suyo! Primeramente, no temer la muerte. Después, lanzarse en medio de las legiones de enemigos, acometiendo a una masa compacta de combatientes, abrirse paso a través de la legión, y sin temor a la muerte más cruel, habiendo arrojado el escudo, sostener con ambas manos el peso enorme de la bestia herida, y ponerse por último debajo de ella para asestarle un golpe más certero. Así envuelto en la caída de la bestia gigante, más bien que aplastado, quedó sepultado en su mismo triunfo. El tercer nocturno está tomado de la lección del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subiendo Jesús a la barca, atravesó el lago y fue a su ciudad, y lo que sigue. Homilía de San Pedro Crisólogo. Lo que hemos leído hoy en el Evangelio nos muestra que Jesucristo, por sus actos humanos, obró misterios divinos y que valiéndose de recursos visibles realizó operaciones invisibles. Subió a la barca, dice el evangelista, y atravesó el lago y fue a su ciudad. Por ventura, ¿no es él mismo quien, separando las aguas, dejó al descubierto el fondo del mar para que el pueblo de Israel pasase a pie enjuto entre las olas asombradas como por un desfiladero? ¿No es él quien allanó debajo de los pies de Pedro las olas embravecidas, de suerte que el líquido elemento ofreciese un apoyo firme a sus plantas? ¿Qué razón tuvo, pues, para no usar el provecho propio de la obediencia del mar y para servirse de una barca al tratarse de atravesar un lago tan reducido? Subió a una barca, dice el Evangelio, y atravesó el lago. Mas, ¿qué hay en esto de extraño, hermanos míos? Jesucristo vino a asumir nuestras debilidades y a comunicarnos su fuerza, a tomar lo que es humano y a cedernos lo que es divino, a recibir injurias y conceder honores, a cargar sobre sí nuestros males y traernos su salud. Porque el médico que no conoce por experiencia propia la enfermedad, no sabe curar, y el que no haya enfermado con el enfermo no puede devolverle la salud. Si pues Jesucristo no hubiera descendido de la altura de sus perfecciones, nada hubiera tenido de común con los hombres, y si no se hubiera sujetado a la condición de nuestra vida corporal, en vano se hubiera revestido de nuestra carne. Subió a la barca, dice el Evangelio, y atravesó el lago. El Creador y Señor del universo, cuando se hubo reducido por nosotros a las estrecheces de nuestra carne, empezó a tener una patria terrenal. Hízose ciudadano judío, y aquel de quien todos los padres han recibido la existencia, comenzó a tener padres propios. Hizo todo esto a fin de invitar, por el amor, atraer por la caridad, ganar por el afecto y persuadir por la bondad a los que habría retraído la autoridad, dispersado el temor y alejado el rigor del poder. Oración. Os suplicamos, Señor, que dirija vuestros corazones la acción de vuestra misericordia, porque sin vos no os podemos agradar. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén.